¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Sobremesa Jurídica, donde el derecho y el análisis se sirve a la mesa. Les doy la más cordial bienvenida y sobre todo presento al panel que el día de hoy nos va a acompañar, como en otras ocasiones también, nuestros amigos juristas y además consejeros del Colegio de Juristas Humanistas por la Transformación de México Asociación Civil, y que además el día de hoy estaremos debatiendo un tema por demás polémico e interesante, que es precisamente relacionado con la deportación de nuestros connacionales de Estados Unidos a México. Y bueno, pues sin más preámbulo, me gustaría presentar aquí al panel que nos acompaña para que todos ustedes los conozcan. Está mi querido Fidel. ¿Cómo estás, Fidel Luna? Un gusto estar en este programa. Buenas noches a todos. Otro abogado muy estimado, Jonas Saavedra. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches y encantado de compartir la mesa con ustedes. Está también con nosotros Nico Montes de Oca. Excelente, buenas tardes. Esperamos que nos sintonicen en todo el programa, por favor. Excelente, pues bueno, una vez que ya se han presentado los panelistas, sí quisiéramos poner en foco un tema que, como les comentaba, por demás polémico, pero que además es un tema en el cual todos tenemos que participar, abonando a que podamos encontrar las mejores soluciones para apoyar, para ser empáticos y sobre todo para poder colaborar con la repatriación de muchos de nuestros connacionales que están siendo deportados de la Unión Americana. Y bien, eh, cierto es que se han dado muchas cifras acerca de las personas que están regresando. Yo estaba leyendo por ahí un artículo del New York Times donde menciona precisamente el número de personas que regresan todos los días a México. Desde luego que también la Presidencia de la República, a través de sus diversos medios de comunicación y de difusión, han dado algunas cifras ahí y que no sé yo qué tanto pudieran ser las cifras oficiales, aunque bueno, desde luego que son las cifras oficiales, pero no sé qué tanto pudieran representar la realidad de las cosas. Lo que sí es una realidad es que a lo largo de estos meses, a partir de enero, en que se toma nuevamente el gobierno de Trump, que inicia en enero del 2025 y que viene con una política migratoria bastante fuerte, bastante dura, por así decirlo, se comienza precisamente con la pesquisa de personas inmigrantes indocumentados, precisamente, aunque se dieron detenciones de otras naturalezas, pero al final del día ese era el objeto, ¿no? Detener a todas las personas inmigrantes que no estuvieran con sus documentos en Estados Unidos y devolverlos a México. Yo creo que en ese sentido, pues hay muchas noticias, unas buenas, otras no tan buenas, otras peores, pero hay otro escenario, ¿no? Uno es el momento de la deportación, el cómo lo hace el gobierno americano para con cada uno de ellos, de estas personas deportadas, y el segundo momento, que es cuando ya ingresan a territorio nacional, que es yo creo que donde nos vamos a enfocar en este programa el día de hoy, y es donde sí me gustaría pues que tomáramos ahí un poquito el tema de cómo se va a desarrollar en el ámbito jurídico de las personas que regresan a México, cuáles serían la situación que se va a presentar para el gobierno de México. Si gustan, pues abrimos debate. ¿Qué te parece, Nico? Claro Si que nos sí. aportas un poquito. Sí, un gusto. Vuelvo a saludar al auditorio del programa sobre mesa jurídica. Claro. Y fíjate que este em, el tema que nos convoca el día de hoy es un tema bien interesante que tiene implicaciones legales para em, pues nuestros connacionales cuando sean repatriados a nuestro país. La idea, yo recuerdo que la idea principal de la deportación era detener personas peligrosas en Estados Unidos. Ese fue como el pretexto, vamos, ¿no? O sea, detenemos personas peligrosas en Estados Unidos y los deportamos. Así yo advierto que inició esta acción masiva que fue escalando, donde jurídicamente nosotros
como abogados, pensamos en que todas las personas tienen sus derechos en todos los países, Así es. ¿sí? Estados Unidos ha firmado algunos tratados internacionales. En uno de ellos es un tratado de extradición que tiene con México para delitos graves. Entonces, a mí se me hace excesiva la parte de haber tomado eh, esa acción como un pretexto para poder deportar a nuestros connacionales. Si fuera en un estricto sentido legal, pues tenemos un tratado que podemos hacer valer. Entonces, empezaron a hacerlo de forma arbitraria y obviamente, pues ante las arbitrariedades, pues hay consecuencias, ¿no? Y las consecuencias las vimos recientemente con las protestas, que no eran de nuestros connacionales, sino de Sí, pues ya había ya una personas, mezcla, ¿no? personas ahí que no eran mexicanas, que Claro, empezaban a protestar y que no eran connacionales de necesariamente nosotros. Pero mexicanos, ¿no? bueno, antes de ceder el uso de la palabra, porque los veo muy ávidos de participar, yo creo que las implicaciones legales de estas deportaciones pueden ser en algunos ejes como los traslados, los documentos de identidad. Aquí Fidel es experto en ese tema, a ver si nos puede apoyar. La seguridad social de, de, Los de repatriados, los repatriados claro. y la más principal, el trabajo. ¿Cómo los vamos a incorporar a la cadena productiva de nuestro país? Cedo el micrófono a quien guste Claro. este, Sí, muchas participar. gracias. Muy bien. ¿Qué te parece, Fidel, que abramos debate con este tema? A ver, ¿qué vislumbras en este caso, ¿no? Adelante. Bueno, haciendo mención a lo que comenta el doctor Nicolás, yo percibo tres aspectos presenciales de primera mano. Uno es el tema de lo que tiene que ver con la familia, que hay familias mixtas. ¿Qué quiero decir con el tema de que son familias mixtas? Bueno, dentro de los connacionales, específicamente en el estado de California, hay quienes están casados con ciudadanas americanas, con Claro, personas originales o oriundas de los Estados Unidos claro. Muy mexicanos. buen punto, ¿no? Entonces ahí vemos que hay una relación mixta en ese sentido de lo que tiene que ver con la nacionalidad y quien no tiene nacionalidad. Por regular, quien no tiene la nacionalidad son los hombres que emigraron a los Estados Unidos para adquirir en búsqueda de un mejor sueño, ¿no? Del sueño americano que muy Claro. comúnmente conocemos. Otro de los aspectos que yo percibo es el tema de lo que tiene que ver con el impacto económico, ¿sí? Si bien es cierto que hay un impacto económico en México, también hay un impacto económico de gran magnitud en los Estados Unidos, porque por lo regular los connacionales, hablando de los mexicanos, Sí, son gente que trabaja, ¿no? que Que trabajan produce en el país, ¿no? en la agricultura, que trabajan en el tema de la construcción y en otros tantos servicios que los americanos no hacen, Claro. ¿no? Y por otra parte, también el tema de lo que tiene que ver con las remesas aquí en México también está Sí, es otro sufriendo, factor importante, ¿no? efectivamente, porque las familias que dependen de mexicanos que están en Estados Unidos, pues están resintiendo ya ahorita el que esas remesas no lleguen hasta sus hogares. Oye, Fidel, pues muy buenos puntos que has puesto sobre la mesa el día de hoy, ¿eh? Excelente Sí, también, Nico. déjame Hay decirte un mucho punto que más. decir al respecto, Sí, ¿eh? un punto Adelante. más que para mí es el más trascendental, ¿no? Y que es el tema de la repatriación de los connacionales cuando llegan deportados de Estados Unidos aquí a México. Desde mi punto de vista y por lo que me ha tocado ver en estos últimos días, llegan a México sin una identidad, a pesar de que son mexicanos nacidos de cualquier de los diversos estados Ujú. han estado en Estados Unidos 1, 2, 3, más de 5 años. ¿Y qué es lo que pasa? Que aquí en México, hoy en la actualidad, manejamos el Sistema Nacional de Identidad. Y el Sistema Nacional de Identidad es un sistema una plataforma digital que el gobierno implementó con una ley muy específica y con un tiempo determinado que ya en este momento esa ley obliga a que todos los estados de la República Mexicana deben de tener en ese sistema electrónico, ¿sí? Transcritas o capturadas, más específicamente, todas las actas de nacimiento de todos los habitantes del país y no están. Ok, correcto. ¿Y qué opinas
mi querido Jona, en relación a este tema, ¿cómo ves el debate? Fidel ya nos dejó por ahí unas interrogantes bastante interesantes. El maestro Claro, Nicolás, desde luego, son puntos neurálgicos de este tema y me gustaría saber tu óptica al respecto. Bien, pues muchas gracias. Encantado de estar aquí compartiendo en Sobremesa Jurídica. Este tema de las deportaciones, pues es un tema crucial que es una realidad en muchos países de Latinoamérica, específicamente México. Y imagínense el problema que tenemos en el mes de febrero, y el mes de abril de 2025. Llegaron deportados a nuestro país 39,000 mexicanos. El que sean deportados 39,000 mexicanos a nuestro país, eh, quizás nosotros lo vemos y decimos, bueno, pues qué malo, qué bien, ¿no? Lo preocupante es México como gobierno está preparado para atender a 39,000 deportaciones. Y esa es una cifra, nada más. Digo, el día de hoy ya estas Así cifras es, han va crecido, creciendo, ¿no? De manera claro, exponencial. va creciendo. Y entonces, ¿cuál es ese impacto en cuestión económica? ¿Cuál es ese impacto en cuestión de seguridad? ¿Cuál es ese impacto en cuestión de tema de salud, ¿no? De tema educativo, de tema de seguridad social? Y al meternos a cada uno de estos aspectos y platicarlo aquí entre nosotros, seguramente van a surgir muchos escenarios alarmantes en donde me parece que es propio platicarlos, hacerlos del conocimiento de nuestra audiencia y pugnar desde nuestras trincheras para que este tema de deportaciones eh, no sea tan lacerante, vamos, ya es lacerante en sí, pero no tenga esos impactos tan eh, titánicos, ¿no? Que va a tener y que Claro. está teniendo. Yo iniciaría con eso y creo que podemos ir profundizando en cada uno de estos tópicos para ver, lo más importante es qué podemos hacer. ¿El gobierno mexicano está preparado o no? ¿Y qué podemos hacer desde nuestras trincheras como colegios de abogados, como sociedad civil organizada, etcétera? Perfecto, ¿no? Pues en lo particular, algunos personajes se hacen la pregunta si el gobierno de México está preparado para recibirlos. Y bueno, hay programas ya echados a andar por parte del gobierno mexicano. Hay en la frontera ya prácticamente 10 centros de atención para los migrantes. En el transcurso, a lo largo del país también está en Tabasco, otro de esos centros, etcétera. Sin embargo, hay otras cuestiones legales que tú mencionaste. ¿Cuáles son esas cuestiones legales que se presentan para los connacionales que regresan a México? bueno, de entrada, previo a contestar tu pregunta, quiero hacer un pequeño énfasis y en lo siguiente. ¿Estará preparado el gobierno? Yo creo que no, porque es un tema que rebasa cualquier gobierno, ¿sí? Y ante la cantidad de deportaciones que acabas de mencionar, Juana, pues te imaginas, ¿no? Sí, Entonces, eh, aunque el gobierno ha anunciado un programa, creo que se llama México Te Abraza, algo así, Es donde se correcto. organizan las diferentes dependencias para dar atención a los connacionales. Nosotros como organización civil, como una asociación civil a nivel nacional, creo que podemos aportar mucho a nuestros connacionales, porque em, conocemos familiares, amigos que viven allá, que en algún momento pues tendrán que regresar. Entonces yo creo que la sociedad civil organizada, nosotros como organización profesional, podemos aportarles, eh, cobijarles, asesorarles, quizá quieran emprender algún pequeño negocio, podemos nosotros de manera gratuita, nos ponemos a sus órdenes para asesorarles en cuanto a los mecanismos de arranque de algún pequeño emprendimiento que pueda pues generarles
los recursos económicos para su sustento. Yo creo que esa parte es importante como sociedad nosotros no perderla de vista y que también nuestros connacionales no se sientan que están solos. Son nuestros amigos, son nuestros familiares, son nuestros conocidos. Podemos legalmente darles el soporte para que puedan echar a andar alguna pequeña organización comercial, ¿verdad? Yo creo que en materia de trabajo hay mucho que hacer, ¿sí? Tengo entendido que eh, el IMSS les va a dar seguridad social, eso está muy bien, ¿no? Por ser una situación atípica y tener allá sus beneficios y aquí no. Entonces creo que si nosotros nos organizamos como parte de la sociedad que somos y como una organización de profesionistas a nivel nacional, podemos aportarle mucho a nuestros connacionales. Muy bien. Ujú. Y cómo ves, Fidel, ¿podrías abundar un poquito más sobre esos temas que me comentaste en relación a... Bueno, yo quería comentar referente específicamente al tema de la identidad. ¿Por qué es importante el tema de la identidad? Bueno, pues porque aproximadamente en el año 2014 hubo una reforma que entró a nivel nacional donde obligaba a todos los registros civiles de todo el país a registrar en una plataforma llamada Sistema Nacional de Identidad todas las actas de nacimiento como conocemos actualmente. Entonces, en ese sistema, sí, todos los estados, en teoría, en este momento deben de tener ya capturados el 100%, sí, de los habitantes de su región. Más sin en cambio, la problemática actual con gente que no está en Estados Unidos, con gente que está aquí, sobre todo en los estados un poquito más rezagados del país, como Chiapas, Oaxaca, Veracruz, las sierras de Guerrero y otros lugares que son un poquito remotos, nos encontramos con la dificultad de que las personas que están en la ciudad y que pertenecen a esas poblaciones no tienen su acta de nacimiento. No aparecen registrados en el Sistema Nacional de Identidad y si no aparece registrada su acta de nacimiento, no aparece su CURP. Y si no tiene su acta y no tiene su CURP, no puede hacer nada. No Claro. existe. Sí, claro. Bueno, además de que creo que el problema aquí es muchos de los mexicanos que regresan a nuestro país llegan sin documentos. O sea, prácticamente si algún documento ellos tenían, si algún documento ellos llevaban, ni siquiera les da tiempo de recogerlo. Inmediatamente los llevan a la corte. En el caso de ser personas que no cuentan con documentos, ya ordenan su inmediata deportación para ponerlos en manos de la autoridad migratoria de Estados Unidos. Entonces, vienen ellos de Estados Unidos, pero muchos llegan sin documentos. O sea, muchos se vienen sin documentos. Ese es el tema que a lo mejor yo creo que sería importante poner especial énfasis para poder facilitarles la información, para poder, como decía Nico hace un Apoyarles. momento, apoyarles. En este caso ya el gobierno ha manifestado que a través del Seguro Social se les va a dar seguridad social, pero creo que no solamente no basta con eso, ¿no? Hay personas que, como tú dices, no traen ni siquiera un documento de identidad. Y Y bueno, un de punto ahí, ¿cómo vas a específico, hacerle? ¿No? Fíjese que ahí hablemos del traslado de las personas, ¿no? ¿sí? O sea, ojalá y fuera, como lo comenta el maestro Esteban, previa audiencia y defensa, previo a un proceso, pero no todos están teniendo previo audiencia para sus No. deportaciones, o sea, ni siquiera van a corte y los deportan. Imaginémonos que sale una persona a trabajar, Ya no en el regresa. transcurso la deportan, llega a México. ¿Y cuál será el tiempo para que él pueda tener una identidad? Porque en ese lapso de tiempo su vida corre peligro. Claro, Porque no sabemos quién es, no tiene a lo mejor no trae ni siquiera una identificación. Es más, ni siquiera sus familiares saben que vienen para acá. Entonces yo creo que esa parte social, el gobierno no sé si la pueda absorber por completo, pero creo que nosotros como connacionales de ellos sí podemos aportar mucho, ¿no? Si nos enteramos que alguien viene, pues podemos luego decirle, no puedes tardarte mucho en realizar los trámites de identidad, ¿no? Imagínate qué situaciones las que están viviendo nuestros connacionales que, como bien lo decías, Nico, salen a sus trabajos, pero salen en un estatus eh, legalmente bien. Es decir, tienen permisos para laborar en Estados Unidos y una redada ahí de los servicios de
de Nacionalidad e Inmigración de Estados Unidos, pues te toca mala suerte, te agarra y bueno, tú le dices, bueno, pues tengo permisos, aquí está, pues aunque tengas tu permiso, tu papelito, lo lleves en la mano, Sí, te van a deportar. sí, claro. Entonces es una violación inminente a los derechos humanos, ¿no? Claro, muy bien. Ahora, en el caso de los mexicanos que entran por la frontera a Estados Unidos, perdón, a México, ahí cuál sería, por ejemplo, con una persona que no trae ningún documento de identidad, cuál sería el paso a seguir para poder obtener ese documento de identidad? O en este caso, Fidel, que tienes Bueno, experiencia en desde esos mi temas. punto de vista, es una problemática muy compleja y muy grande, porque si bien es cierto que el gobierno mexicano está apoyando a los connacionales, pues lo primero que debería desde mi punto de vista ayudarlos es a precisamente a que tengan una plena identidad desde el momento que ingresan en el país, porque hay una problemática que hice en mi intervención anterior, que si no está en ese sistema nacional de identidad su acta de nacimiento, ¿cómo es que va a poder él identificarse plenamente? Y luego, entonces, si no tiene ningún documento actual, sí, porque no está en el sistema nacional de identidad, ¿cómo va a hacer uso de los beneficios que ya comentaba Nico, de los que está ofreciendo el gobierno? Entonces de ahí se desprende que de una manera personal y directa tendría que ir el connacional deportado, porque ¿dónde los deja? Ojalá los dejaran directamente en Oaxaca, en Veracruz, en Puebla, pero hasta donde tengo entendido los dejan en la frontera. Y entonces la persona para reactivar su identidad tiene que ir efectivamente hasta su localidad, hasta la ciudad o el pueblo donde él está, y en la oficina del registro civil, entonces ahí realizar el trámite correspondiente para que si su acta no está en el Sistema Nacional de Identidad, esa autoridad que es regional, porque aquí un tema muy importante que le debemos decir al auditorio, que el tema del registro civil y el tema de la CUR es un censo de población que cada estado de la República Mexicana atiende a sus delegados. Si yo soy originario de la Ciudad de México, forzosamente es la Ciudad de México. Si alguien es de Puebla, en Puebla. Si alguien es de Veracruz, en Veracruz. Llegan problemáticas de repente a nuestro colegio donde nos piden ese apoyo, y en ocasiones nos vemos inmersos en que no tenemos esa posibilidad de poder ayudarles. ¿Por qué? Porque está sectorizado o regionalizado esos sistemas. Entonces hay una grave complicación para los connacionales Ese férreos. tema que comentas es muy importante porque, por ejemplo, en la mayoría de los estados no existe esa colaboración en relación con los registros civiles. Si tú vas al registro civil del estado correspondiente, en el caso de Jalisco, no te tramitan un acta foránea. Es decir, tú tienes que acudir a la entidad a donde está tu registro de nacimiento para poder realizar el trámite. En el caso de la Ciudad de México, en el registro civil, ahí sí hay ese trámite, sí existen esas facilidades. Supongo que en este caso para las personas Connacionales. deportadas que entran por la frontera de los Estados Unidos hacia México, supongo que el gobierno sí está previendo. Y si no lo está haciendo, pues creo que sería muy bueno que lo hicieran para efectos de que se faciliten todas las posibilidades para ellos, para que puedan ellos determinar o manifestar ante la autoridad correspondiente su identidad. Y ya a partir de ahí iniciar con los demás trámites correspondientes, ¿no? Que bueno, ahí vienen otros temas relacionados como tú mencionabas, ¿no? Ya cuando ingresan a nuestro país y que ya tienen que integrarse a la vida productiva de México, hay otros tantos problemas que se presentan y otras cuestiones que nosotros teníamos que comentar, porque además surgen más cosas, mi querido Juana. ¿Cómo es? ¿Qué Sí, opinas? de hecho, fíjate que lo que comentan es muy interesante, tanto Nico como Fidel, porque justamente ahí está el gran desafío. Yo decía al principio, México como gobierno está preparado para recibir a nuestros connacionales deportados, porque justamente un punto es cómo genero condiciones, traducido a cómo genero programas reales que sirvan para reintegrar a nuestros connacionales deportados y reintegrarlos
es todo una serie de pasos a seguir. O sea, reintegrarlos no es, ya llegaste y aquí está un albergue y aquí te refugio, ¿no? Sí, claro. No, o sea, reintegrarlos conlleva una serie de medidas y de pasos desde lo que decía Fidel de cómo los recibo en la frontera, dándoles un trato digno, Claro. en los albergues, refugios o lugares destinados para tal efecto, como si tienen que ir por el tema de identidad a sus estados, a sus municipios, pues cómo genero un programa de traslados. Que supongo que existe, pero habría que ver cómo está funcionando, ¿no? Sí, pero obviamente no hacerlo en determinadas entidades donde, según tengo conocimiento, pues los traslados funcionan y en otras no. Claro. Y No, no sé si sobre tenga todo, que ver con o colores. los que tienen que ir a las sierras, como lo A, mencionabas a- hace un momento, a- ¿no? a eso voy. En Oaxaca, en Chiapas, en otras entidades donde pues hay que recorrer kilómetros para poder llegar al pueblito donde salieron, Es ¿no? correcto. Así es. Y pues obviamente el reintegrarlos pues conlleva más cosas, ¿no? ¿Cómo ves, Nico? ¿Qué te parece? Híjole, fíjense que cada que los oigo, a medida que los oigo hablar, veo que el problema es significativo, pero creo que si como sociedad civil realizamos acciones solidarias, podemos disminuir los impactos tan fuertes de estas deportaciones ilegales, que son ilegales, son inhumanas, son violatorias de derechos humanos. Nuestros connacionales no son, pues Objetos. no son delincuentes, ¿sí? Los señalan como si fueran personas peligrosas, no son delincuentes, no son personas peligrosas. Entonces, creo que, insisto, que podemos aportar mucho desde nuestra trinchera. Nosotros como colegio de juristas humanistas podemos poner al servicio del auditorio nuestros conocimientos y en la medida en que sepamos que un connacional ha llegado, pues tratar de arroparlo, porque yo Así creo que es. esa será la parte importante de la solidaridad de cada uno de nosotros que ya tenemos, pues, por decirlo así, pues una estadía aquí en el país ya prolongada y que sí, ellos que llegan sin tener idea de qué hacer, pues creo que la sociedad, nosotros, las organizaciones de profesionales, podemos aportarles mucho y cobijarles a ellos. Yo los invitaría a que se acercaran, ¿verdad? A la sociedad civil para que nosotros podamos tener conocimiento y noticia de su llegada y poder aportarles valor, ¿verdad? A sus vidas. Sí, claro, a través de sus familiares, ¿no? A través de la gente que tiene de alguna manera conocimiento de que su familiar está regresando a México, bueno, pues puede contactar y la labor de los colegios, la labor de los juristas, de los abogados, pues va a ser muy importante en este caso, como es el caso de nosotros, el Colegio de Juristas también se pone a disposición de todas esas personas que requieran asesoría legal, estamos para servirles. Bueno, pues entonces continuemos, ¿no? Vamos a seguir ahí con el tema, está dando bastante para qué hablar y bueno, hay algunos otros puntos especiales que tocar. Me gustaría que en el siguiente bloque los toquemos y si gustan hacemos un pequeño Claro que descanso. sí. Muchas gracias. Excelente. Pues